¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en el sermón de la montaña, en el sermón del monte. Es necesario que nos quedemos Hola, sentaditos. pastor. Buenas noches. Es necesario entonces que nos quedemos un tiempito más para terminar con todo lo que tiene que ver con la enseñanza del sermón del monte. Dijimos que ¿qué era el sermón en el monte? ¿Qué vendría a ser? Bueno, lo que sería la constitución para un país, para una nación. Es la constitución, en realidad, o las leyes que rigen la constitución de los ciudadanos del reino, ¿no? Entonces, lo último que vimos fue las dos metáforas que Jesús dice, no es que tengamos que ser, es que somos sal y luz. Y recuerden, porque lo último que vimos fue acerca de la luz, recuerden siempre por favor que la luz no habla, la luz brilla, ¿sí? Y es interesante traer el pensamiento de San Francisco de Asís cuando decía, predicaré todo el tiempo, si es necesario, hablaré. ¿Por qué? Porque un testimonio de un cristiano es mucho más fuerte que cualquier discurso, que cualquier predicación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, sal y Amén. luz. Lo que sigue a continuación es una enseñanza que es la enseñanza acerca de la ley. Mateo 5, del 17 al 20, Jesús aclara que su misión no es anular las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, sino que lo que viene a hacer el Señor es darle el cumplimiento total. En Cristo se cumple toda la ley. Y explica el estándar de Dios que es eterno y exige una rectitud interna, profunda, que supere la apariencia externa de los fariseos y de los escribas. Y algunos puntos clave en estos versículos, en este pasaje, tiene que ver con eso, justamente, con que Jesús cumple la ley, eso es sumamente importante, Cristo cumple la ley, Él no vino a abolir las escrituras, sino a darles su significado pleno, obedeciéndolas a la perfección, cumpliendo con todo lo que los profetas anunciaron desde el principio sobre el Mesías prometido. Habla también acerca de la vigencia de la palabra. Nada de la ley va a perder su valor o dejará de cumplirse. Y dice, quienes enseñen a otros ignorar los mandamientos, por pequeños que sean, serán considerados los menores en el reino de los cielos. Se establece un nuevo estándar de justicia, porque ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús exige que nuestra justicia en este reino sea eh, superior, mayor a la de quién? A la de los escribas y los fariseos. Esta justicia no se trata de cumplir reglas por obligación externa, sino en realidad de una verdadera transformación. De eso tiene que ver. Una verdadera transformación genuina del corazón y la mente. Recuerden la palabra metanoia, que era un cambio de pensamiento, de actitud. Es que en realidad en el antiguo pacto había un montón de leyes que se debían cumplir. 613 mandamientos, conocidos como mitzvot en la tradición judía. 613 mandamientos para agradar a Dios. ¿Y qué pasó? La Biblia termina diciendo no hay uno, ni hay aún uno, no hay quien haga el bien, no hay un justo, según Romanos 3:10 y según el Salmo 14. Porque para eso vino Cristo, para reconciliarnos con el Padre. Era imposible para el hombre cumplir con todos los reglamentos, los mandamientos, las ceremonias. En Cristo se cumple absolutamente todo.
Vamos con la enseñanza acerca del enojo. 5, capítulo 5 de Mateo. Recuerden, Mateo 5 al 7 es todo el sermón en el monte. Y dice el Señor, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, quiero decir, no matarás o no asesinarás. No asesines. Si cometés asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, Jesús levanta la vara y dice, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamás a alguien idiota, dice una versión, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldecís a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Qué exagerado! Diría uno, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es interesantísimo. Si presentás una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recordás que alguien tiene algo contra vos, deja la ofrenda ahí mismo en el altar, anda y reconciliate con esa persona. Después vení y presenta tu ofrenda a Dios. Miren qué interesante. ¿De qué se trata esta enseñanza? Bueno, es del control del enojo. Tiene que ver con el control del enojo. Y tiene que ver también con con la santidad, digo bien, santidad de las relaciones. Porque el enojo en escala pasa a la ira y la ira a la violencia. Ahora, la Biblia no dice que enojarse es pecado. ¿Qué dice la Escritura? Porque Jesús se enojó también. Vimos cómo dio vuelta a la mesa de los cambistas en el templo. Dice que Que no no se se tiene ponga el sol sobre vuestro enojo. exactamente. Airaos, pero no pequéis. Sí. La pregunta es, ¿se puede adorar a Dios con odio en el corazón? Hace poco ministré una cena del Señor en un lugar con gente resentida. Miren qué palabra interesante. Resentida. Con rencores, con odio. ¿Cómo ve esto el Señor? ¿Cómo ve esta actitud del Señor? Bueno, el día que entendamos que las relaciones sanas son mejor que el sacrificio, recuerden Caín y Abel, en realidad vamos a experimentar una iglesia realmente plena en el Espíritu. Porque antes de adorar hay que arreglar las situaciones de relación. ¿Amén? ¿Qué sigue? La enseñanza acerca del adulterio. Una vez más, dice el Señor, han oído el mandamiento que dice, es decir, se refiere a la ley de Moisés, ¿no? No cometas adulterio. Eso es lo que dice la ley. Pero yo digo, vieron, una vez más el Señor levanta la vara. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible, dice el Señor, que pierdas una parte de tu cuerpo, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, es decir, la mano derecha, te hace pecar, cortala y tirala. Decimos que exagerado, ¿no? Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Pregunta, ¿cuántas veces ustedes vieron en la iglesia a alguien que le falta una mano o que le falta un ojo, con un parche en el ojo, producto de esto que dice la Biblia? ¿Cuántos de ustedes vieron a alguna persona con un muñón tratando de aplaudir los coros así por esta causa? ¿Lo vieron alguna vez? No, y no lo Yo van a no ver vi nunca. tampoco. No lo van a ver tampoco. ¿Por qué? Porque el recurso que se emplea acá, el recurso gramatical que emplea Jesús acá,
que es una figura gramatical, se llama hipérbole. Hipérbole. Es decir, una exageración. Vamos a ver reiteradas veces que Jesús emplea esta forma gramatical. Es como cuando decimos, ¿vieron las esposas cuando le dicen al esposo, vos nunca me escuchás? Levanten la mano las esposas, vos nunca me escuchás, ¿no es cierto? No es que nunca, nunca, no, a veces, en alguna situación tal vez no te escuchará, pero a que si preguntás qué querés comer, seguro que te escucha, seguro. Entonces, es un recurso retórico, una exageración. Eso lo vemos varias veces en los discursos del Señor. En realidad, lo que el Señor está enseñando acá es el valor de la integridad en la relación de pareja. De eso se trata. ¿Por qué? Porque uno puede estar presente en el cuerpo, en una relación, con su esposo, con su esposa, pero con su mente y su corazón a adulterar la relación. Bueno, esto sigue a otra situación que tiene que ver con el divorcio. Entonces acá Jesús habla acerca del divorcio y dice el Señor, también hace tiempo Moisés dijo, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele carta de divorcio o certificado de divorcio. Pero ahora, yo les digo, presten atención por favor, yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre, es decir, adulterio. ¿Sí? Adulterio. Lo mismo que para el hombre, no solamente para la mujer. Si se divorcia de su esposa por otra razón, dice el Señor, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Es decir, que si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Pero porque no fue por la razón que el Señor dijo. ¿De acuerdo? Adulterio. De la misma manera que la ley de Moisés, Jesús destaca la importancia del matrimonio y la familia, la problemática del divorcio en la antigüedad, en el antiguo Israel, en la época neotestamentaria y hoy en Occidente, está vigente, sigue siendo la misma. La falta de compromiso, el desamor, los conflictos de pareja, pero en realidad, el Señor advierte que hay una sola causa, solo una. Una causa que justifica la ruptura del vínculo matrimonial y es el adulterio. Ahora, en época de Jesús, en época neotestamentaria, había dos corrientes rabínicas, de escuelas rabínicas. Había dos corrientes muy fuertes. Una era la de Hillel, H-I-L-E-L, Hillel. Y la otra, la de Shammai, S-H-A-M-M-A-I. Hillel y Shammai, Shammai quiero decir. La primera, la de Hillel, era más flexible. O sea, permitía el divorcio por casi cualquier cosa. Esa mujer cocinaba mal, carta de divorcio. La mujer, la comida estaba fría, carta de divorcio. No le lavaba la ropa, carta de divorcio. Como corresponde, ¿no es cierto? Levanten la mano los hombres. No, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. O sea, no cumplía con los deberes maritales, carta de divorcio. Por cualquier cosa. Entonces, la otra escuela, la escuela de Shammai, en cambio, solo consideraba el adulterio como única causa. Se ajustaba más a las enseñanzas de Jesús. Hoy algunos pastores contemplamos no solamente el adulterio, sino también la violencia doméstica y o el abandono del hogar. ¿Sí? Son causas complicadas, complejas,
Alguien me dijo alguna vez, pero los pastores no tienen que decir a la gente lo que tiene que hacer. ¿Perdón? ¿Perdón? Depende. Nos pasó una vez, teníamos una chica que el esposo le pegaba y abusaba de ella. Entonces, yo le dije, andate, andate. ¿Por qué? Porque soldado que huye sirve para otra batalla. No lo dice la Biblia, pero se entiende la idea, ¿no es cierto? ¿Sí? Sabemos que es muy difícil muchas veces para las mujeres tomar una decisión de ese tipo, drástica. Porque no tienen dónde ir muchas veces, porque no tienen recursos, por miedo, por un sinfín de cuestiones y situaciones por la cual no puede tomar esa decisión. Pero es letal y sumamente peligroso vivir con un violento. Es muy peligroso. Eso se habla con el pastor de manera urgente o con la pastora. Eso requiere atención urgente, inmediata. Atención y contención. En realidad lo que hace Jesús es un llamado de atención a mayor fidelidad y compromiso en la relación conyugal. Porque en realidad la Biblia enseña desde el principio de la humanidad, ni bien hizo al primer hombre y a la primera mujer, y estableció la institución más sagrada que existe, que es el matrimonio. El matrimonio, la familia. Recuerden, primero creó al matrimonio y después, muchos años después, la iglesia. Es decir, si no hay matrimonio, no hay familia. Si no hay familia, no hay sociedad. Si no hay sociedad, no hay colegios, no hay fábricas, no hay ejército, no hay absolutamente nada. Por eso la familia, el matrimonio, es el núcleo de la sociedad. Enseñanza acerca de los juramentos. Capítulo 5 del 33 al 38. Está esto. Bien. El peligro de los juramentos. La verdad que en la antigüedad la gente hacía juramentos complejos, por el cielo, por la tierra, por su propia cabeza, y para darle mayor peso a sus promesas. Entonces Jesús dice, esto es una trampa. Si todo le pertenece a Dios al final, eso termina siendo un intento de evadir la verdad. Es una cuestión de integridad, de palabra, ¿no? Algo que se ha perdido, el valor de la palabra. Si una persona es honesta y es transparente, la palabra es suficiente. En realidad, los juramentos suelen ser una herramienta de los deshonestos. En realidad necesitan adornar con palabras para camuflar seguramente la mentira. La frase que dice, lo que pasa de aquí viene del maligno, se refiere a cualquier manipulación, engaño o exceso de palabras. ¿Vieron cuando alguien quiere justificar y justificar y justificar todo el tiempo? No aclares que oscurece, ¿no es cierto? Es para convencer y suele ser una táctica que se aleja de la verdad de Dios. El pasaje nos invita a examinar nuestra coherencia en el día a día, pero sobre todo y fundamentalmente del valor de la palabra. Nos reta a mantenernos firmes en la verdad. No hace falta jurar. No hace falta usar frases rebuscadas para tratar de zafar de responsabilidades. Vieron, se perdió el valor de la palabra. La autenticidad y la palabra sincera. Porque el mundo ya descree. El mundo descree. Toda la gente ya no puede creer muchas veces. Pero eso debe ser nuestro sello personal. El valor de la palabra. Para los cristianos sumamente importante. Enseñanza sobre la venganza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí?
Todo bien, todo bien. Perfecto. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo, diente por diente. Me diste una piña, te doy una piña. ¿De acuerdo? Pero yo os digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrecele también la otra mejilla. Eso lo conocemos todos, lo hemos leído, ¿sí? Varias veces. Es típico. Este pasaje es un clásico. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la túnica, dale también el abrigo o la capa. ¿No es cierto? Si un soldado te exige que lleves el equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. 1 milla, llévala 2 millas. ¿Sí? Esos tres ejemplos presenta Jesús. Dales a lo que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado, dice el Señor. Bueno, este es uno de los pasajes más enigmáticos que están en las Escrituras y también mal interpretados. ¿Saben lo que significa enigmático? Misterioso. Y siempre se entendió, se interpretó mal o se enseñó tal vez mal por falta de interpretación correcta. Poner la otra mejilla, dar la túnica, que te pide caminar la 2 milla, a veces es una mala interpretación, porque se enfoca de una manera incorrecta. Y esto causó consecuencias terribles. Yo soy testigo de un pastor que puso la otra mejilla. Y adivinen lo que pasó. Adivinen. No, no adivinen porque es pecado. Bueno, la pasó muy mal, ¿sí? Entonces, Jesús está enseñando a tratar con quienes nos ofenden y nos maltratan. Pero no se trata de golpear más fuerte. Ese no es el lenguaje del reino. Hasta ahí vamos bien. Por eso nos invita a cambiar el mal por bien, pero no de la forma humillante. Cambiar el patrón de venganza de este mundo, pero hay un problema, que es la mala interpretación que hasta acá todo el mundo sabíamos y creíamos. ¿Vamos a ser el felpudo de los demás? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede pensar en un Jesús que promueve la injusticia? No resistas al malo, esa frase, no resistas al malo, en realidad parece una enseñanza de sumisión absoluta, ¿no? Uno lo lee así, parece una enseñanza, sumisión absoluta. A simple vista parece ser que los seguidores de Cristo deben ser personas derrotadas, sin voluntad. Y en realidad cuando vemos al Jesús revelado en los evangelios, no vemos a un Jesús débil de carácter, y mucho menos cómplice de la injusticia. El Señor denunció la corrupción de los religiosos y del peligro que acechaba el imperio, de los gobernantes. De hecho, miren, llamó zorra a Herodes. Y cuando fue a la cruz, dijo, nadie me quita la vida. Yo la entrego voluntariamente. La palabra que se usa para resistir es una palabra griega, por supuesto, que es muy interesante. Antitestenai se llama. Antitestenai. Ahora explico, Juan Cruz. Antitestenai. Un término que se usaba para estar en contra o sublevarse. ¿Se entiende? El sentido de esta palabra, es resistir, pero de manera no violenta. Es como si dijera, no reacciones de manera violenta con el malo. Y da ejemplos culturales, son 3 ejemplos culturales. En Palestina se usaba el cachetazo
para humillar a alguien. Un oficial a un soldado, un oficial del ejército a un soldado, un esposo a una esposa, era normal, era muy normal, o un padre a un hijo. O sea, cuando el rango iba de mayor a menor, ¿no es cierto? Pero si era de igualdad de condición, el asunto se iba, por ejemplo, a los puños, puño cerrado. Y cuando se pegaba la cachetada, se utilizaba el revés de la mano. Se usaba la mano derecha, esta, y en este sentido, así, ¿no? De revés. Nunca se usaba la mano izquierda. ¿Por qué? Porque la mano izquierda se utilizaba para usos higiénicos, para ir al baño. No había papel higiénico en esa época. El que entendió, entendió. ¿De acuerdo? Se usaba para usos desagradables. Entonces se usaba la derecha. Entonces Jesús dice, pongan la otra mejilla. ¿Pueden imaginar la escena? ¿Cómo hacía el agresor que pegaba en este sentido para pegar de la otra forma? O sea, tenía que hacer una pirueta, una cosa media, ¿no? Con la mano cambiada, la otra mejilla. Es como que de alguna manera lo ridiculizaba y le quitaba la capacidad de humillar. ¿Sí? O sea, cambia el sentido de ser simplemente un receptor de agresiones nada más. Al que quiera quitarte la capa, la túnica, digamos, dale también la capa. Si te pide la túnica, dale además la capa. Y la idea se repite, el patrón se sigue repitiendo. Una persona va a un juicio y el juez lo encuentra culpable y lo condena a pagar una deuda. Ejemplo, son hechos culturales de Palestina de la época de Cristo. Y pagando su deuda, entrega su capa. Los pobres hacían eso, entregaba su capa. Y este ejemplo no era una exageración. Los más pobres, los campesinos de Palestina, solo podían entregar eso como garantía, ropa, porque no tenían. Ahora, en la ley, Moisés prohibió préstamos usureros de este tipo. Éxodo dice, miren, dice, si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Ahora, imaginen, en una Palestina corrupta, llena de prestamistas, usureros, en la práctica esto no sucedía. Y los jueces de Israel miraban para otro lado. Jesús le dice algo insólito. Le dice, no le den solamente el abrigo. Denle también su ropa interior. Y ustedes saben o sabrán ahora que la desnudez en Palestina en épocas bíblicas era una deshonra, una vergüenza. Recuerden el episodio de Noé con los hijos. Entonces, que se queden desnudos ante el tribunal. En el judaísmo, insisto, ver la desnudez de otra persona era una vergüenza, una maldición. Pero en realidad esa situación lo que hacía, a donde apuntaba Jesús, era justamente poner en desnudo la corrupción del sistema. Y se invierten los roles. Es decir, se convierte el que denuncia y pone en evidencia al prestamista. El denunciado se convierte en el que denuncia, ¿no? Y pone en evidencia entonces al prestamista, al juez y a toda la sociedad. Tercer ejemplo, la segunda milla. Los soldados romanos, por ley, podían a los pueblos sometidos obligarlos a llevar cargas. ¿Recuerdan el ejemplo de Simón de Cirene cuando Jesús va cargando la cruz? ¿Sí? Que pasa por ahí y ¿qué le dice? Que lleve la cruz del Señor, ¿no es cierto?
Pero según también la ley romana, un soldado podía obligar a un civil llevar su carga, su equipaje, su equipo personal, que pesaba aproximadamente unos 40 kilos, una milla. ¿Qué le dice Jesús? Dos. La ley contemplaba que si lo obligaba a llevar esa carga a más distancia, era fuertemente sancionado. Porque en realidad el imperio lo que quería era dominio, pero no quería sublevaciones, no quería que el pueblo se levante. Entonces los quería dominados pero tranquilos. Por ejemplo, los celotes, los famosos celotes, que eran los revolucionarios, por ejemplo, hubieran matado al soldado en un momento de distracción. Jesús, una vez más, recomienda la resistencia sin violencia, pero con llamado de atención. ¿Se entiende la idea? No es, no es que somos el felpudo del mundo. Una vez un muchacho me dijo, yo quiero ser el trapo de piso para que todos limpien sus pies. Ok, yo dije, Señor, ilumínalo o elimínalo, porque no sabe lo que dice este muchacho, porque no somos el trapo de piso de... ¿Sí? ¿Se entiende? Esa falsa humildad de pensar de que si somos así, o sea, es forzar la humildad que en realidad no tenemos. Que además Dios no quiere de nosotros. Pero bueno, otra vez pone a las personas a considerar su injusticia. Este es el sentido de estos tres ejemplos. Y estos tres ejemplos eran prácticas cotidianas, normalizadas. Se tomaba como una cosa normal. Pero también déjeme decirles que estos principios fueron tomados y puestos en práctica, históricamente hablando. El ejemplo más famoso y resonante que tenemos fue el de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. No sé si ustedes recordarán el ejemplo de una afroamericana llamada Rose Park. ¿Se acuerdan? ¿La conocen? Bueno, No, no. ella se negó a ceder su asiento a un hombre blanco. Simplemente por ser negra tenía que ceder el asiento. Y por no hacerlo fue llevada a la cárcel. En respuesta a esa injusticia, el famoso predicador Martin Luther King llamó un boicot, convocó a un boicot al transporte público. La protesta fue terrible, duró más de un año. ¿Qué pasó con la protesta? Ocasionó una gran pérdida, mucha pérdida a las empresas de autobuses, por ejemplo, y eso hizo que derogaran la segregación en los micros. Y este fue el principio, el comienzo de una serie de reformas que por fin después llevarían a la Ley de los Derechos Civiles en 1964. Pero tenemos un ejemplo también en las Escrituras. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados, ¿se acuerdan? Injustamente. Ahora el Señor produce un milagro en la cárcel, en la prisión, y al otro día los funcionarios mandaron a liberarlos. Dijeron, vayan, libérenlo, que se vayan en paz. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo respondió, escuchen, de ninguna manera, nos golpearon, nos llevaron a la cárcel en público, lo que corresponde ahora es que vengan a dar la cara. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas, dice el apóstol Pablo. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta?
En realidad no podemos pensar en un Cristo promotor de la injusticia. Es imposible. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Pastor, generalmente eso se utiliza cuando, no sé, voy a tirar algo que me ha pasado. Cuando la familia, no sé, te dice algo que te hace sentir mal y dice, ah, pero vos no sos cristiana, tenés que poner la otra mejilla. O, por ejemplo, tenés que perdonar 70 veces 7. ¿Cómo me lo explicaría usted como para que yo lo entienda bien y para ponerlo en práctica? Sí, yo soy cristiano, pero no me avasalles. No me pases por arriba. Respetame. Simplemente. O sea, no es no es la resistencia no violenta. ¿Sí? Se han cometido cantidades de abusos respecto a esta manera de entender la escritura. Y la verdad es que el cristiano no fue llamado tampoco para ser el trapo de piso de nadie. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahora, por supuesto, Jesús habla acerca de la enseñanza, acerca de amar a los enemigos. Porque Es decir, vieron que la vara que se pone en el Sermón del Monte es muy, pero muy desafiante, muy alta. Porque es fácil amar a los amigos, ¿no? A los que nos quieren. Es muy fácil. El tema es amar a los que no nos quieren, a los enemigos. Y entonces dice Jesús, este es otro mandamiento que dio Moisés. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen también a sus enemigos y oren por los que los maltratan. Y dice Jesús además, así van a demostrar que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es el que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y agrega, es el que manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que no obedecen. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. O sea, vieron que hay una promesa de bendición acerca de eso. O sea, el Sermón del Monte desafía lo que humanamente es imposible. Porque humanamente es imposible. Hay cosas que humanamente nosotros no nos nace. No. Siempre vamos a tener una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La nueva naturaleza que dice, agarra un revólver y pégale un tiro en el nombre del Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, haga justicia por mano propia. Claro, es el viejo hombre, es el viejo Rubén que hay que llevar a la cruz todos los días, absolutamente todos los días. Eh, Pastor, sí, es justamente por ahí un desafío a, como hijo de Dios, si hay una verdadera transformación en Cristo, nuestra forma de reaccionar ante esas situaciones, ¿no? claro. Perdón, hay algunas pantallitas, Gladys, Rosa Lares, Norma, Belén, por favor, me gustaría verles el rostro para saber que no están en la previa del partido, ¿de acuerdo? Por favor. Sí, miren, yo hablé el otro día con Alma y le mencioné algo que me gusta enseñar, que tiene que ver con ser... el peor de los pecados es la religiosidad. Es ser bueno por uno mismo, es ser justo por uno mismo, ser misericordioso por uno mismo. No lo somos humanamente. Es el Cristo que está en nosotros el que se expresa. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Cristo está dentro de nosotros. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, amar humanamente a los enemigos es muy difícil, casi imposible. Solo con el amor de Cristo, que es el fruto del Espíritu, recuerden, se puede lograr. Em,
Bueno, entonces se nos pide amar y nosotros nos saludamos al vecino, que nos estaciona el auto más a la entrada del nuestro y no podemos salir muchas veces, o nos tira la basura por ahí. Yo no, no tengo ese problema, mis vecinos son extraordinarios, pero digo, nosotros ni saludamos al vecino porque y Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. Hay niveles, ¿no es cierto? También de ofensas. Hay que reconocerlo eso. No es lo mismo alguien que discutió con vos o que te insultó o alguien que te robó y te dejó en la calle. En fin, hay niveles de ofensas. Por eso es sumamente importante, que Dios trate con nuestro corazón para tomar la decisión del perdón. El perdón y el amor van juntos, es simultáneo. Tampoco se puede tratar como que si nada hubiera pasado, pues somos humanos, eso es una realidad. Cuando nos ofenden, nos ofenden, nos dolemos, nos sentimos y nos resentimos. Pero, si vemos a través del corazón del Señor y si sentimos según su corazón, todo, absolutamente todo es posible. Y eso hace posible la realidad de la Escritura, que dice que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Recuerden que Él nada más y nada menos envió a su Hijo a morir por nosotros. Y Jesús dijo a sus al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos con tres prácticas: limosna, oración y ayuno. No me gusta la palabra limosna, pero lo dice la Escritura. Jesús advierte acerca de la práctica de las buenas obras, pero también de buenas obras y orar para impresionar a otros, y enseña el Señor que la verdadera piedad debe ser sincera, enfocada en Dios, en secreto, en lugar de buscar validación o el aplauso del público. ¿Cuántos conocen gente que siempre necesita la aprobación? ¿Cuántos conocen gente así? ¿Cuántos conocen? ¿Sí? Bueno, la regla general sería: no busques hacer tus buenas acciones solo para ser visto por los demás. Eso en realidad anula la recompensa celestial. Por ejemplo, dar a los necesitados, del 2 al 4. Jesús menciona de hipócritas a los que anuncian su generosidad para recibir reconocimiento, ¿no? Eso, vieron que eso huele muy a religioso, ¿no? Eso huele siempre tiene un tufillo muy religioso. En el lugar, entonces se recomienda ser tan discreto que tu mano derecha o tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y asegura en realidad que Dios recompensará en secreto esa actitud, pues es una actitud pura. La oración pública era una costumbre. Después, cuando veamos la parábola del fariseo y el publicano, eso revela muchísimo lo que vamos a ver ahora acá. Jesús advierte contra orar de pie en las sinagogas y esquinas, solo para ser admirados, si buscan el aplauso humano. Solamente esa será su única recompensa, la humana. ¿Cómo se debe orar entonces? ¿Cómo se ora? Bueno, Jesús ahí lo dice. En principio, no usen vanas repeticiones. O sea, no decir lo mismo como dicen todos, repitiendo lo que repiten todos. Así, sacarse el piloto automático. Es la oración repetitiva, ¿no? Si orar, digo, es hablar con Dios. Porque ¿qué es orar? ¿No es hablar con Dios? Cuando hablamos con un amigo, ¿cómo hablamos? Cuando hablamos con un familiar, ¿cómo hablamos? ¿Por qué se usan palabras rebuscadas, religiosas? ¿Cuántos saben que no se puede impresionar a Dios? No se puede impresionar a Dios con nada. Sí. Ni con gritos, ni con llanto,
ni orando en lenguas. Esas manifestaciones las necesitamos, digo, más nosotros que Dios. Dios no necesita de eso. A Dios lo único que le basta, al Padre, lo único que le basta es que la oración sea en nombre de su Hijo. Porque el Padre mira todo a través del Hijo. El Padre solo tiene complacencia en el Hijo. Entonces, es inútil querer impresionar a Dios. Solo agradamos a Dios porque el Hijo está dentro nuestro. Y el Padre sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Y ahí menciona Jesús y dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no para repetir como loros, no como la costumbre católica de repetirlo como si fuera algo que me va a dar suerte, sino que sigan el modelo, a modo de bosquejo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, nuestro sustento, perdona nuestras deudas. ¿Cómo? ¿Cómo perdonas nuestra deuda? De la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vieron que hay cláusulas también, ¿no? Ojo con las cláusulas, ¿eh? Porque hay que leer todo el contrato, como si hay que leer todo, todo, absolutamente todo. No repitan, oren con entendimiento, porque al final no podemos impresionar a Dios, porque dice el Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es el principio de dar? Orar y ayunar entonces. Porque Jesús está haciendo una advertencia de lo religioso, de lo que hacían los fariseos para mostrar lo santo que eran, ¿no? Lo religioso que eran. Jesús dice, háganlo en secreto, porque en el secreto Dios recompensa en público. Pero entonces no podemos publicar en las redes sociales lo que hace la iglesia. ¿Y por qué no? Eso no tiene nada que ver. Es difundir lo que la iglesia realiza. Otra cosa es mostrar religiosidad. Y si la gente no ve de alguna manera a Cristo en lo que hacemos, ¿cómo va a creer? Si la gente no ve a Cristo en todo lo que hacemos no sirve absolutamente de nada. Ni orar, ni dar, ni ayunar. Enseñanza acerca del dinero y las posesiones. ¿A cuántos les gusta el dinero? Levanten la mano. Levanten la mano. Una sola, no hace falta las dos. Jesús advierte contra el apego al dinero. La pregunta es, ¿el dinero es malo? No, para nada, en absoluto. El dinero no es malo. El amor al dinero es el problema. Dice Pablo, es raíz de todos los males. El Señor insta a confiar en la provisión de Dios y asegura que al poner el reino de Dios en primer lugar, lo demás está absolutamente garantizado. Este pasaje tiene como tres ejes principales. Los tesoros terrenales versus los tesoros celestiales. Jesús dice que las riquezas materiales son temporales, vulnerables. ¿Se arruinan o son robadas? Invertir en el cielo, con amor, justicia, fe, ahí tu recompensa está segura. Nadie lo puede tocar. El enfoque es interesante, la mirada y el enfoque, una visión sana hacia lo espiritual, llena la vida de luz, mientras que la obsesión por el dinero y el materialismo produce oscuridad. Yo lo vi eso, yo lo vi.
Y Jesús enfatiza que es imposible servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. El antídoto contra la preocupación. ¿Vieron lo que es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Bueno, Jesús anima a no angustiarse por las necesidades básicas, la comida, ropa. Utiliza los ejemplos de la naturaleza. ¿Cómo Dios no va a tener cuidado de vosotros? Las aves del cielo, Dios las alimenta, sin que tengan que cosechar. Los lirios del campo, Dios los viste, digo, con belleza mayor que cualquier rey. Y la conclusión del pasaje se encuentra en el versículo 33, que es el eje medular del evangelio, del reino y todo lo que tiene que ver con lo material. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que pasa es que nosotros a veces alteramos los órdenes. Este es el eje central del evangelio y lo que tiene que ver con lo material. Nosotros no predicamos un evangelio de prosperidad. Lo que sí predicamos es la prosperidad del evangelio, que es diferente. Es interesante. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Algunos tienen que hacer mucha memoria, yo no tanto, pero ¿se acuerdan cuando éramos chicos? Nosotros le dábamos vida a los objetos. Una lapicera era un cohete, ¿no? Una cuchara era un auto. Cualquier objeto, nosotros a cualquier objeto le dábamos vida. Nuestra imaginación volaba. De grande, de adultos, parece que los objetos nos dan vida a nosotros. Y parece que no podemos vivir sin el último 0 kilómetro, o sin el último dispositivo móvil, ¿no es cierto? No me refiero a vivir como monjes tibetanos, y no es la idea de Jesús en estas enseñanzas. Lo que Jesús está diciendo en realidad es que no se puede vivir con semejante afán. Afanados por las cosas materiales. De eso se trata. ¿Vamos bien? ¿Sí? Excelente. Enseñanza acerca del juicio, Mateo 7, del 1 al 7. Enseñanza acerca del juicio hipócrita y el poder de la oración. Hay dos cositas ahí. Jesús advierte sobre la crítica dura, condenatoria. Habla de la paja ajena, ignorando, ¿qué cosa? Nuestros propios errores, ¿no? La viga propia. ¿Cuántos conocen gente condenatoria, así, que juzga todo el tiempo? Bueno, Jesús prohíbe juzgar con actitud de superioridad y o condenación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque vamos a ser medidos bajo la misma vara de óptica, de perspectiva, de misericordia o severidad que usemos con los demás. La viga y la paja, ¿no? Y expone el Señor la hipocresía en señalar a los demás los errores menores de otros cuando en realidad tenemos terribles defectos, muchos mayores. Y el Señor llama a la reflexión a corregir primeramente nuestra propia vida, para después, tal vez luego, ayudar al prójimo, pero con claridad. Habla acerca del valor de lo sagrado en el versículo 6, llama al discernimiento, aconseja
a no compartir las verdades espirituales con quienes la desprecian o atacan. Una vez más menciona el poder de la oración, el versículo 7, y promete que Dios va a responder a la persistencia en la fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bien, ¿cómo se entra al reino? Y acá vamos terminando. Esta es la parábola de finalización del Sermón en el Monte. Es interesante porque miren, hay dos puertas, dos caminos, dos clases de profetas. Acá se presenta una advertencia sobre la falsedad religiosa y la necesidad de una fe auténtica. Jesús dice que la fe, o mejor dicho, que el camino fácil lleva a la perdición y enseña a reconocer los falsos profetas por sus obras. Y aclara que solo los que obedecen la voluntad divina entrarán al reino de los cielos. Miren, cuando yo leí este capítulo 7 de Mateo, yo empecé a entrar en crisis por... Ahora les voy a comentar por qué. Los dos cimientos, existen dos opciones, miren, la puerta estrecha digo, o la puerta ancha, el camino espacioso, representan una vida sin restricciones morales, ¿no? La puerta ancha, el camino ancho, espacioso, y lleva a la destrucción, y es transitada por la mayoría. Por el contrario, la puerta estrecha, el camino algo angosto, ¿qué simboliza? Simboliza una vida de entrega, de obediencia, que conduce a la vida eterna. Y acá es donde yo, cuando leí esto por primera vez y después lo estudié, temblaba. Los falsos profetas, se describe a los falsos líderes como lobos rapaces, disfrazados de ovejas. Y Jesús enseña la manera de identificarlos. ¿Cómo hay que identificarlos? No es por su palabra, no es por su apariencia, sino por sus frutos, acciones, carácter, enseñanza. ¿Qué es fruto? ¿Qué le sugiere frutos? Cuando la Biblia habla de frutos, ¿de qué está hablando? ¿De cosas que hay que demostrar? En la naturaleza, ¿para quién son los frutos? Para el que trabaja la tierra. Para el que siembra. Pero normalmente el árbol que produce frutos, una fruta, no es para el árbol, es para los demás, es para el que consume. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando hablamos de fruto, estamos hablando de servicio, más de lo que obtuve, lo que gané, lo que me merecí, lo que es mío. Cuando se habla de fruto es en torno a lo que serví, a lo que di a los demás. ¿Se entiende la idea? Pastor, es como decir que somos sabios, ser sabios. Sí, no entendería la relación. ¿En qué sentido? Perdón. Cuando dice las dos simientes, cuando dice que el hombre sabio construyó la casa sobre la roca. Sí, ahora vamos entre el insensato. Esa, yo me adelanté. No, está perfecto, pero tiene que ver, pero es una característica del que edifica su casa sobre la roca. Y ahora vamos a ver eso, pero cuando hablamos de fruto, estamos hablando de falsos líderes, falsos profetas, ¿no? Y cuando se habla de fruto, La forma en la cual una persona era puesta ante el Sanedrín. Así que, imagínense que no estaban los 70, bueno, capaz Esteban ahora iba a estar frente a 30, 40, 50, 60 personas
defendiéndose. Sí, acuérdense, pónganse ¿Alguien me en está la piel de hablando? Esteban, ¿no? O sea, ¿Me está hablando a estaba él mí? frente a un montón de personas Parece No, que hay no, una no. más conexión con el importantes de otro todo el pueblo de profesor. Israel, y eran de los más Pablo, ¿puede importantes ser? en todo el mundo para Una los clase de él. judíos. ¿Sí? Alguien está en las dos clases. Por favor, se deciden en una o en otra, Blasfemar contra muchachos. Moisés, contra Dios. No hizo ¿Quién está en Leviatán las dos al pueblo, clases? no, o sea, de alguna manera ¿Quién está en las dos clases, Luis, muchachos? los hicieron caer en ese Y juego Luis de Romero es él el había micrófono blasfemado abierto. contra Moisés y contra Dios, ¿no? Entonces, el pueblo, pusieron al pueblo en contra de Dios, a los ancianos en contra del pueblo, a los escribas en contra del pueblo, ¿sí? Y lo arremetieron, o sea, lo Celeste agarraron Carreras. y lo llevaron al concilio. Celeste Carreras, ¿podrías Sí, ahí mutearte? no, Por favor, no te no, encuentro encima. no fueron los No, alguaciles es los que lo Luis llevaron, Romero. Luli Perdón. Romero. sino que este Luli grupo de personas, Romero. el pueblo, los ancianos, los escribas, lo arremetieron, lo Luli arrebataron y Romero. lo llevaron, obviamente, a la fuerza, ¿no? De forma violenta. Se pusieron testigos falsos, ¿no? De vuelta Abajo de ¿Ustedes la todo, pastor. tienen? ¿Dónde está Luli Romero? Por sí, favor. Abajo de todo está, pastor. del lugar santo, porque este Abajo de todo dijo se ve. que este templo iba a ser destruido A ver. en 3 días. Pastor, usted ahí tiene para mutear Sí, a sí, sí, todos. pero no cuando la puedo quiera. ubicar. Para un Acá conflicto está. con Jesús, ¿por qué? Luli Romero, decidite por favor en qué clase querés estar. ¿De acuerdo? Es aburrida la mía, yo sé que es muy aburrida, pero no, ya falta poco para que terminemos, ¿ok? Bueno, entonces tenía que ver con los frutos, y hablábamos de los frutos, y cómo reconocer a los falsos líderes, los falsos profetas, ¿de acuerdo? Y tiene que ver esto con la verdadera obediencia. Dice el Señor, con llamarlo Señor, porque advierte que con llamarlo Señor o realizar obras en su nombre, eso es lo que dice el capítulo 7. No basta. La salvación requiere una relación genuina. Ahora, según ese capítulo, ¿se dieron cuenta que se puede profetizar, se puede hacer milagros en su nombre sin que Dios nos conozca? ¿No nos conozca? No todo, Sí, pastor. no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Sí, esto a mí me hace reflexionar mucho porque en realidad yo pienso que el Señor lo que quiere decir en esa palabra es el hecho de tener una relación con Él, una relación íntima con Él, que va mucho más allá del servicio. Claro, pero nosotros muchas veces, cuando vemos a alguien que es usado por Dios, Dios hace milagros a través de esa persona, profetizan, echan fuera demonios. Acá dice, no todo el que me dice, Señor, dice, muchos dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Escuchen, ¿eh? ¿No echamos fuera demonios? Hicimos milagros. Y el Señor va a decir, no los conocí, apartados de mí. Y continúa y remata, hacedores de maldad. Por eso hay que tener cuidado cuando se sobreestima muchas veces a un predicador, un evangelista, un maestro, porque puede ser usado por Dios. Ojo, puede ser usado por Dios. Lo que no significa que esté en la voluntad del Señor. Dios puede usar de una persona de manera extraordinaria, Pastor, pero el hecho de que Dios lo use no significa de que Dios lo avale. Sí, justamente lo hicieron en el nombre de Cristo y lo que tiene poder es el nombre de Cristo. No significa de que sean santos o que los frutos que están dando o que muchas veces lo hacen justamente para ser vistos, para ser admirados. Lo digo porque estuve en una iglesia donde vi todo eso y por ahí vos decís, pero ¿cómo pueden hacer todo esto? Sí, lo pueden hacer porque lo hacen en el nombre de Cristo, pero no significa que el día de mañana realmente Cristo lo reconozca
porque Él conoce la intencionalidad del corazón de cada uno. Por ahí un poco a eso se refiere. Exactamente, en parte sí, pero no es solamente por el que lo hacen en el nombre de Cristo. A veces el Señor hace por respaldar su palabra y por misericordia a las personas que tienen necesidad. Pasa que el parámetro del éxito del ministerio no siempre es como Dios te usa, sino es como Dios te conoce. ¿De acuerdo? Moisés golpeó la roca, salió agua, bebió 3 millones de personas, pero no entró en la tierra prometida. Por eso, ojo con el famoso éxito ministerial. Entonces la enseñanza que viene ahora es sobre el cimiento sólido. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Perdón, pastor, ¿me puede repetir esa frase que terminó diciendo que es como Dios te conoce? No es Exactamente, como Dios. no es como Dios te usa, sino como Dios te conoce. Gracias, Recuerden, pastor. recuerden y lean la vida de Sansón, por favor. Dios lo usó, ¿sí o no? Bueno, vamos con la enseñanza entonces del cimiento sólido. Cualquiera que me oye estas Anoche palabras, casualmente la que leímos esa palabra, en Jueces, la de bien, Sansón. perfecto, exactamente. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Atención acá, ¿qué está diciendo con el que oye estas palabras y las hace? ¿Qué palabras? ¿A qué palabras se refiere? Al sermón en el monte. Esta es la conclusión. Este es el cierre del sermón en el monte. Jesús dice, a cualquiera que oye estas palabras, es decir, todo lo que hemos disertado, horas y horas en este monte, cualquiera que las oye, si las hace, es un hombre prudente. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, atención, se puede oír y no hacer. Lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es raro, ¿no? Que alguien edifique una casa sobre la arena, pero hay gente rara. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Pero es obvio, es obvio. ¿A quién se le ocurriría construir una casa sobre la arena? Lo que Jesús quiere enseñar acá, en realidad, es que la vida en el reino se construye sobre los fundamentos del sermón en la montaña. Recuerden, la constitución para los ciudadanos del reino es esta. Ahora Jesús anticipa que van a venir lluvias, vientos, inundaciones. No es que probablemente vengan, tal vez, a lo mejor. No, no dice, vienen, van a venir. Con lo cual, si no oís estas palabras y no las pones por obra, va a ser como edificar sobre la arena. Es decir, nuestra vida tiene que estar edificada sobre esta enseñanza. No importa lo que pase, no importa lo que venga, tu vida espiritual, seguirá en pie. Amén. Terminamos con el sermón en la montaña. Amén. Vamos con la sanidad del siervo del centurión, Mateo capítulo 8, episodio número 55. Un centurión romano le pide a Jesús que sane a su siervo enfermo. Atente con este pasaje. ¿Se entiende? Un centurión romano pide a Jesús que sane a su siervo enfermo. Este es uno de esos pasajes que menciona la Biblia queer. ¿Alguien sabe lo que es la Biblia queer? No. Bueno, se las voy a presentar en este mismo momento. A ver.
¿Dónde estás? Acá está. ¿Se ve ahí? ¿La tienen? Sí, ahí se ve. ¿Sí? ¿Qué Sí, se ve. notan? ¿Qué notan en estas Biblias? Inclusión. Es el movimiento LG. Que son los Exactamente. que La tan mentada últimamente Biblia inclusiva, ¿sí? Movimiento LGTB, QIA y más. ¿Vieron el simbolismo de las puertas acá? ¿Vieron el simbolismo de las puertas de diferentes colores? Sí, sí. Bien. Nosotros acabamos de leer y de aprender que hay una sola puerta, no muchas, y es angosta, y el camino es estrecho. Bueno, esta es la Biblia que utilizan las personas de condición homosexual, ¿sí? Y argumentan erróneamente, obviamente que es una herejía, que Jesús avalaba estas prácticas. ¿Por qué? Porque dicen ellos que el siervo del centurión, era raro que un centurión apelara para un siervo. Tenía una condición, una relación con el siervo, el centurión con el siervo. Y estas Biblias existen, aunque no lo pueden creer, pseudo Biblias, ¿no? Son Biblias heréticas. Se acomodan los textos a su condición de vida. Llámense LGTB, lesbiana, gay, bisexuales, transexuales y binarios y bueno. Queer significa inusual, extraño, raro. Pero bueno, sigamos con el texto. Entonces, asombrado por la profunda humildad del centurión y su convicción de que solo una palabra de Cristo bastaba para sanar, para el milagro, digamos, Jesús elogia la fe del centurión y sana al sirviente a la distancia. Comprende que Jesús tiene autoridad espiritual. Claro, él es una persona de rango y lo compara con su propia jerarquía militar. Así, si él ordena algo desde lejos, se cumple. Es decir, el oficial entendía cómo funcionaban la autoridad terrenal y lo trasladó a lo espiritual. Traspuso el concepto al reino espiritual y el milagro sucedió. Otro milagro de Jesús a la distancia, ¿se acuerdan? Que ya lo había hecho. Pastor, le hago una pregunta. Adelante. ¿Cómo relacionan en la Biblia esa queen, esa que el centurión era algo del criado? ¿Cómo relacionan? Bueno, eso justamente, diciendo abiertamente que es una relación homosexual la que tiene el centurión con el siervo y que Jesús avalaba eso, por eso es que lo sanó. ¿Cómo lo argumentan? ¿En qué parte? Acá no dice nada de eso. Eso es una excelente pregunta. No hay manera de relacionar eso. Sí, hubo gente de condición homosexual en la época de Palestina, de la época de Jesús, siempre hubo. En todas partes, todo el tiempo hubo. En épocas bíblicas hubo. Pero no, la Biblia no menciona nada, absolutamente nada acerca de eso. Okay. Son supuestos, Bueno, son especulaciones, simplemente. Lo que pasa es que puede ser un argumento para ellos para escudarse en su condición, nada más. Y nosotros no estamos para criticar las condiciones de las personas que eligen una condición sexual. No estamos para censurarlos. Simplemente tienen que conocer la verdad. ¿Sí? Tienen que conocer la verdad. amén. Y tenemos que orar por ellos. Recuerden, ellos son una minoría. Y recuerden siempre, piensen siempre en las minorías, porque el cristianismo empezó siendo una minoría. Despreciado, perseguido. Fue difícil. Los principios de la iglesia primitiva. Vamos Igual con el me llama episodio. la atención cómo con algo tan pequeño, cómo asocian
el tema de una relación homosexual, porque yo vi, por ejemplo, Los Elegidos y ellos lo llevan como que es el hijo fuera del matrimonio. ¿Y cómo llegamos a dos puntas totalmente diferentes de una misma Biblia? No, bueno, pero miren, ¿ustedes saben cuántas versiones de Biblias hay? Hay Biblias por ejemplo, para los que creen en extraterrestres también. Hay gente que argumenta que Jesús fue un extraterrestre. Hay escritores españoles que juegan con esa teoría, que es una... hay que ser... este, raya lo absurdo muchas veces. A nosotros nos cuesta muchísimo, pero la persona que no sabe nada, que no entiende nada, compra. Porque lo ve esotérico, lo ve raro. ¿Vieron? La gente, cuando es más difícil de entender, es cuando vos le decís, Jesús murió por tus pecados. No, es demasiado fácil para entender eso. Ahora, si le venden algo difícil de entender, bueno, eso lo compran. ¿No? Y el Evangelio es simple. El Evangelio es muy simple. Es la buena noticia de que Jesús murió por los pecados de la humanidad. Entonces eso es como es demasiado simple de creer y como que además pasó de moda, ¿no? Bueno, vamos con la resurrección del hijo de la viuda, Lucas capítulo 7, episodio número 56. El episodio ocurre en una ciudad llamada Naín. Llega Jesús a esa ciudad, a Naín, y se encuentra con el funeral de el hijo único de una viuda. Y movido a compasión, el Señor le dice a la madre que no llore. El Señor toca el féretro y ordena al joven que se levante. ¿Qué ocurre? El muerto resucita Perdón, demostrando... Lucas, ¿cuánto dijo, pastor? 7. Lo tienen en el bosquejo, no se hagan problema. Demostrando entonces el poder absoluto del Señor. El poder absoluto de Jesús sobre la muerte. Bueno, el relato tiene 3 ejes o 3 partes. El dolor y la compasión. Jesús y sus discípulos se cruzan con la procesión funeraria, que es devastadora. La mujer había perdido a su esposo previamente y ahora estaba enterrando a su hijo, a su único hijo, quedando en un total desamparo. Jesús se conmueve profundamente y le dice, no llores. Jesús detiene la comitiva, toca el féretro con autoridad y le ordena al joven muerto, yo te ordeno, levántate. E inmediatamente el joven se sienta, comienza a hablar. Pueden imaginar el cuadro, ¿no? La situación. Y el Señor se lo devuelve a la madre. Jesús le devuelve el hijo a la madre. Y viene la reacción de la multitud. La gente se llena de temor y asombro. Comienzan a alabar a Dios reconociendo que Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Proclamando a Jesús como un gran profeta. ¿Por qué? Porque hasta ahora no había resucitado Jesús a nadie. Es la primera resurrección milagrosa. Entonces queda registrado entonces el primer milagro de resurrección del Señor, que es el hijo de la viuda en Naín. El capítulo 57 habla de la pregunta de Juan el Bautista, pero ya lo vimos, ¿se acuerdan que habíamos hablado en el episodio cuando estuvo en la cárcel Juan el Bautista y cómo fue, cómo pidieron su cabeza, cómo Herodes con Herodías tenían una relación ilícita, su estadía en la cárcel y la forma en que murió, ya la vimos, porque dijimos que a pesar de ser pariente Jesús además y Juan, no se conocía muy bien, ¿no? Aparentemente porque Juan tenía ciertas dudas. Por eso envió a sus discípulos a preguntar si era el Mesías. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Porque, acuérdense, lo mencionamos.
Para morir uno tiene que saber por qué muere. Hay gente que no sabe ni para qué vive. Pero uno cuando va a dar la vida tiene que saber por qué la da. Lo importante de este pasaje es la declaración de Jesús sobre Juan. Dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Es la pregunta que hace Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O salieron a ver un hombre con vestiduras delicadas? ¿Cómo se vestía Juan? Nada que ver, ¿no es cierto? Nada que ver. O un profeta. Pero yo les digo, dice el Señor, más que un profeta. Y dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Juan el Bautista. Y desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, dice, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Algunas versiones dicen y lo arrebatan, ¿no es cierto? Bueno. Episodio 58, ciudades de Galilea condenadas por su incredulidad. Vamos a ir a unos episodios un poquito más rápido, ¿vieron? Porque son bastantes. En algunos nos vamos a quedar un poquito más, en otros un poquito menos, en otros simplemente lo vamos a mencionar. ¿Por qué hay ciudades de Galilea condenadas por incredulidad? Mateo capítulo 11. La gravedad del rechazo. ¿Por qué? Porque a mayor revelación, este es un principio, es muy importante que lo entiendan, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Quienes tienen el privilegio de conocer la verdad de Dios, ver su poder, enfrentan un juicio más estricto si ignoran el mensaje. La indiferencia es rechazo. En el reino de Dios, en realidad, la apatía ante las obras de Jesús es equivalente a la rebelión. ¿Cuál sería la enseñanza central entonces del pasaje? El pasaje destaca que a pesar de presenciar señales y milagros, no garantiza un cambio de vida o salvación. El verdadero mensaje del Evangelio requiere un arrepentimiento genuino, un corazón dispuesto a volverse a Dios, dejando de lado la autosuficiencia. Vieron que la gente ve milagros. Bueno, Faraón vio milagro tras milagro, plaga tras plaga. Nunca se arrepintió. ¿Se dieron cuenta? Invitación a los cansados, episodio número 59, Mateo capítulo 11 también. Jesús ofrece una oración de agradecimiento al Padre por revelar la verdad a los sencillos. Y hace una invitación a encontrar descanso espiritual. ¿Qué promete el Señor? ¿Qué es lo que promete? Alivio y paz para los afligidos. ¿Qué enseña? Enseña que su yugo es suave y su carga es ligera. Y hay tres ejes también en estos pasajes. La revelación a los sencillos. Jesús alababa a Dios por ocultar los misterios del reino a los sabios y entendidos, aquellos que confiaban en su propia opinión, y revelarlos a los humildes, a los sencillos, incluso a los ignorantes. Afirma su relación íntima con el Padre, declarando entonces que todo ha sido puesto en sus manos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y acto seguido viene la invitación al descanso. Es un llamado del Señor. El Señor invita al descanso. Vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí, los que están fatigados. Vengan a mí los agobiados. Yo los aliviaré, les daré descanso. El yugo, pide tomar su yugo,
y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. ¿Qué era el yugo en la antigüedad? El yugo era una herramienta Lo que de unía a madera los dos bueyes. para unir a dos animales, exactamente. Ah, ¿Qué bueno, dos animales. simboliza? ¿Qué simboliza el yugo entonces? Caminar y trabajar junto a él. Todo trabajo, todo servicio que se haga humanamente siempre va a terminar en fatiga, en cansancio, en frustración. Siempre, siempre, siempre. La promesa es encontrar descanso para el alma, asegurando que su yugo es fácil y su carga ligera. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cuándo, en realidad, cuándo la desesperación y la ansiedad lograron algo? ¿Cuándo? Nunca, nunca. Por eso decía el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la cura para la ansiedad. Esa es la cura, el intercambio. Jesús invita al intercambio. Dame tu carga y yo te doy mi paz. Eso es lo que dice el Señor. ¿Sí? Bien. Pastor, ¿dónde está el Sí. versículo que acaba de decir? Alguien me está gritando de lejos y no escucho. ¿Sí? El versículo que acaba de decir, ¿dónde estaba? Que no lo escuché. Eh, Perdón. Mateo capítulo, los tienen en el bosquejo, vayan al bosquejo, por favor. A veces yo no lo puedo memorizar todo. Está en el Dice bosquejo que les Mateo di, 11, que es Mateo 11. Mateo 11, Mateo del 11. 28 al 30. Bien. Sí, gracias. El Sí. 60, el episodio 60 habla de Jesús ungido por una mujer pecadora, una mujer de mala reputación, ¿no? Lucas 7, 36 al 50. Ese me acuerdo. El relato comienza el momento en que una mujer con mala reputación, una mujer de la vida, ¿no? Como decían los abuelos, unge los pies de Jesús. ¿En casa de quién? De un tal Simón, el fariseo. Y a través de una enseñanza, una parábola, Jesús enseña que ella muestra gran devoción. ¿Por qué? Porque se le ha perdonado mucho. Y contrasta la actitud del fariseo con una desatención y un desamor. Y el relato tiene dos momentos, que es interesantísimo. La interrupción durante el banquete. Estaban en casa de Simón y la mujer pecadora irrumpe en la escena. Se postra a los pies del Señor, llena de arrepentimiento, de gratitud, llora, lava sus pies con lágrimas, seca con sus cabellos y los unge con un costoso perfume. Y ahora viene la crítica, ¿no? La crítica y la enseñanza. Porque el fariseo, Simón, al ver esto, lo juzga a Jesús. Lo juzga en su interior. ¿Por qué? Porque permitió que una mujer pecadora, una mujer de la vida, lo toque. Y Jesús, conociendo los pensamientos, sus pensamientos, le plantea la parábola de los dos deudores. Uno que debía mucho y otro que debía poco. A quienes un prestamista le perdona la deuda. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos amará más al acreedor? ¿A cuál de los dos va a amar más? A lo que Simón responde, aquel a quien perdonó más. Entonces la conclusión que da Jesús es comparando las actitudes de ambos. Simón no le ofreció nada, ni agua, ni hospitalidad.
costumbres básicas de la época. Pero la mujer se desvivió y cubrió de atención y demostración de afecto. Y Jesús declara que los muchos pecados de la mujer le son perdonados porque ha amado mucho. Y concluye diciendo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué hizo el fariseo Simón? Prejuzgó. Y prejuzgó a Jesús, no a la mujer. Porque si fuera profeta, sabría qué clase de mujerzuela sería esta, ¿no es cierto? ¿Qué clase de profeta no sabe quién se acerca, quién lo toca? Un denario, el denario de la parábola, equivalía al salario promedio de un día de trabajo. La comparación es de 350 denarios, que son 50 días de trabajo, con 500 días, ¿no?, de trabajo. Entonces Jesús está comparando estas dos deudas. Para que se entienda el poder del perdón y de ser agradecidos. Hubo dos ungimientos de dos mujeres a Jesús. Esta es una, en dos ocasiones ocurrieron, esta es una, y otro es para la sepultura. Cuando Jesús ya está cerca de ir a la cruz con María de Betania, en Juan capítulo 12. Bien, el 61, del episodio 61. Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante. En el episodio 60 tengo una duda, si la mujer de la que está describiendo la Biblia que Jesús es ungido, ¿ella es Marta? ¿No es la hermana de Lázaro? ¿Usted me No, puede decir? no, María de Ah, bien. Betania. No, es la de Juan capítulo 12, María de Betania. Ah, bien, bien. Es la segunda. Bueno, Ok. el 61 habla de un evento que destaca su viaje por Galilea, en Lucas capítulo 8. Y es interesante porque en este viaje es donde se menciona a los discípulos, pero también se hace mención a algunas mujeres. Esto es muy interesante. ¿Vieron? Cuando hablamos de la genealogía, quién incluía mujeres, quién no. Bueno, algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos, dice, y enfermedades. María de Magdala, o sea, la Magdalena. Juana, mujer de Chuza, interesante dato este. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Después menciona a Susana y otras que le servían con sus bienes. Es decir, que por lo menos de ese grupo, una de esas mujeres que servía a Jesús, estaba relacionada con el gobierno. Y sostenían, de alguna manera, financieramente, el ministerio del Señor. Interesante, ¿no? Bien, las mujeres siendo protagonistas en un momento donde la mujer no era tenida en cuenta, era cosificada, el Señor la dignifica, la están sirviendo, van junto a Él. El 62, episodio 62, Mateo capítulo 12, habla acerca de la sanidad de un ciego. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, completo. Y Jesús sanó al hombre para que pudiera ver y para que pudiera hablar. Acto seguido, la multitud se asombra. Preguntaban, ¿será el hijo de David el Mesías? Pero, cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar milagros. Él recibe poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Belcebú,
es la palabra para príncipe, ¿no?, de demonios. Y en el 63, en el episodio 63, surge la refutación de Jesús respecto a lo que estaban diciendo los religiosos, respecto a la acusación blasfema de los fariseos. Mateo 12, Marcos 3 mencionan esto. Dice que Jesús conocía sus pensamientos y le contestó: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué es? Asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es un principio, ¿no? Es ridículo pensar que Satanás está en contra de Satanás. Entonces Jesús dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevive. En cambio, dice el Señor, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Por eso les digo, y atención con esto, por eso les digo, cualquier blasfemia o pecado puede ser perdonado. Cualquiera, dice el Señor, cualquiera, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo, dice el Señor, puede ser perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, jamás puede ser perdonado. Ni en este mundo, ni en el venidero. Atención acá. ¿Por qué? Porque acá se establece como el único pecado imperdonable. Es decir, cualquier otro pecado puede ser perdonado, se puede perdonar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede, no se perdona. Es el pecado, el famoso pecado imperdonable. Blasfemia es cualquier expresión, gesto de desprecio, burla, falta de respeto. A eso se refiere. ¿Sí? Bueno, vamos con el 64 y terminamos Pastor, acá. Sí, pastor, sí. acá dice, así expresó el pecado a esta situación. El pecado imperdonable es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Claro, exacto. Eso es. Eso es justamente lo que estamos, es lo que leímos en el relato. Exactamente. Bueno, ahora resulta que los religiosos buscan señales. Los fariseos, los escribas, son reprendidos por el Señor porque buscan señales. Exigen señales milagrosas, ¿no? Como si el Señor ya no las hubiera hecho. Pero el Señor les advierte que la única señal que van a recibir es la señal de Jonás, es decir, su muerte y resurrección. Además, usa la parábola del espíritu inmundo. Miren en qué contexto lo usa, ¿eh? Presten atención. El espíritu inmundo regresa para ilustrar el peligro de rechazo espiritual, espiritualmente hablando. El pasaje se divide en dos enseñanzas principales, es decir, la señal de Jonás, que es la demanda de los líderes religiosos, que le piden una prueba espectacular, es decir, acá vino el mago, ¿no? El milagrero, que piden espectáculo, una prueba espectacular para validar su autoridad. Y la respuesta de Jesús es generación mala y adúltera, quiere decir infiel a Dios. Y le dice que la única señal que van a tener es la de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás?
Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, en el vientre del gran pez, no es ballena, es el gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Sí? Es la comparación de lo que ocurrió históricamente con Jonás cuando desobedeció y cuando Jesús obedeció al Padre y estuvo sepultado 3 días. La advertencia que declara que los habitantes de Nínive y la reina del sur se levantarán en el juicio para condenar a esa generación. Dice que ya que aquellos paganos sí creyeron en él, se arrepintieron, y que ellos rechazan a alguien superior a Jonás y a Salmón. Y acá viene la explicación de la parábola del espíritu inmundo. Y lo que hace Jesús en realidad es una comparación, compara a esa generación con un hombre liberado de un demonio y el espíritu regresa y encuentra la casa vacía, desocupada, barrida, adornada, limpia pero sin un nuevo ocupante, y el desenlace es que al estar vacía, el demonio regresa con otros 7 espíritus peores y dejando al hombre en una condición peor que al principio. Es una analogía, el Señor, una comparación. En realidad, el significado espiritual acá es que esto representa a Israel. Y aunque en el ministerio de Jesús la nación parecía limpiarse de idolatría, digo bien, externamente, al rechazarlo y quedar espiritualmente vacíos, se volvieron vulnerables a una mayor maldad. ¿Vamos bien? Bueno, último, 65, la madre y los hermanos de Jesús. Marcos, Mateo y Lucas. Marcos 3, Marcos 12 y Lucas 8. Interesantísimo. Mientras Jesús enseña a la multitud, le envían, o mejor dicho, le avisan que su madre y sus hermanos estaban afuera. Y quisieron hablar con él. Pero ¿qué pasaba? Jesús responde, señalando a sus discípulos, y declara que cualquiera que hace la voluntad de Dios, ¿qué es? Es su verdadera familia espiritual. No está negando su familia, está hablando en un plano espiritual, ¿no es cierto? Y se menciona a su madre, hermano y hermanas. En realidad, este pasaje abre la puerta a que cualquier persona, independientemente de su origen, puede tener una relación con el Señor, íntima, directa, con Jesús. Cualquier persona, siendo considerado su hermano o su madre, como un pariente. Y nace el concepto acá de familia de Dios. Acá es donde nace el concepto de familia de Dios. Ahora, Marcos 3:20 revela algo muy interesante. Miren qué interesante, y con esto vamos terminando, ya terminamos. Después de esto, dice Marcos, después de esto, Jesús regresó a la casa. Y era tanta la gente, dice Marcos, que volvió a reunirse que ni sus discípulos podían comer, no podían ni comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron, miren qué interesante, para llevárselo. ¿Por qué? Porque decían que se había vuelto loco. Bueno, si a alguno de ustedes le tocó lidiar con un familiar difícil, quiero decirles que no es la excepción. A Jesús le pasó exactamente lo mismo. Es decir, que Jesús entiende por lo que están pasando. Juan 7:5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. Uno puede tener oposición, conflicto con gente de afuera, ¿no es cierto?
es normal. O no tan normal, pero puede tenerlo. Pero cuando el conflicto es interno, cuando es en el hogar, cuando es en el seno de la familia, la cosa se torna mucho más difícil. Por eso dice la Escritura, en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Promesa para aquellos que tienen problemas con los parientes, con los padres, con las madres, con los hijos. El Señor los comprende, los entiende, porque Él también pasó por la misma situación. ¿Pensaron que estaba loco? La madre. Bueno, hasta acá yo sé que algunos hombres están un poquito ansiosos para correr a la tele, pero ya vamos con tiempo y vamos bien. Estudien por favor, lean por favor los próximos 10 episodios, así seguimos avanzando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Excelente, sí, sí. Gabriel Benítez, que te veo acá cerquita, ¿podrías orar por favor para despedirnos si sos tan amable? Espera que te desmuteo o te desmuteas vos. Ahí está. Pastor, gracias Jesús por este tiempo en el cual tuvimos de aprendizaje, Señor, gracias por hablarnos, gracias Señor porque tú entre medio de todo, Señor, y te damos la gloria, Señor, porque sabemos que tú a través de los estudios, Señor, tú nos enseñas, tú, Señor, nos guías, Señor, y por eso te damos gracias por la vida de nuestro pastor, que nos está enseñando, Señor, y por cada uno de los hermanos. Te pido que tú, Señor, tomes el control de esta noche, Señor, que resguardes nuestros sueños y que mañana podamos, Señor, respetar, Señor, y acordarnos de cada cosa que hemos hablado y charlado y aprendido en esta clase. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Buena semana para todos. Dios les bendiga. Amén. Que ganen mejor hoy. Bendiciones. Bendiciones. Tengo una Y que gane consulta. Argentina. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Pastor. Bendiciones. Bendiciones. ¿Sí? Bendiciones. ¿Alguien? No sé si me escucha. Sí, perfecto. Sí. Tengo una consulta con respecto al recuperatorio. Ajá, sí. ¿Cuál sería? Bueno, en el recuperatorio dice que, a ver, espérenme un cachito porque te había sacado captura para mostrarle. Dice que los 3 primeros discípulos que siguen a Jesús fueron Andrés, Simón Pedro y Juan. Sí. Según yo era Felipe. Felipe y Bartolomé vienen después, y Natanael vienen después. Son los dos que siguen. Ay, porque yo creo que le mandé al Instagram o algo de eso. Y digo, encima yo lo había leído en la Biblia, fui, busqué, y lo leí en la Biblia y dije, encima a todo esto me hago cancioncita para acordarme todo. Y digo, no puede ser que le haya errado. Y le mandé porque decía, ay, no puedo creerlo. Y bueno, no sé si le dijo la directora, porque le mandé a ella. Le digo, no, No importa, tranquila. estaba re indignada. Normalmente de lo que nos equivocamos es de lo que después nos acordamos siempre. No se hagan problema. ¿Qué con eso? Bueno, Gracias, pastor. Ahora sí, bendiciones. bendiciones. Nos Que vemos. descansen todos. Bendiciones.